el contenido de humedad, por ejemplo, ¿no? Tenemos los famosos ensayos de cuando tú tienes un material en campo con cierta humedad, ¿no? Lo más importante es llevar esa muestra al laboratorio, ¿no? Esa humedad, sin tener el SPIDI, es el único equipo que te calcula la humedad en campo, ¿no? El porcentaje de humedad. Pero en su defecto tú tendrías que llevar el material en parafina, llevarlo al laboratorio, ¿no? Y realizar los cálculos, ¿no? En este caso del cálculo de humedad. En esa parafina, ¿no? Con material especial de parafina, lo llevas al laboratorio y el laboratorio cuando llega lo pones al horno, ¿no? Lo pones al horno en estufas por 24 horas y te da el cálculo, ¿no? El cálculo de cuánto ha perdido, en este caso, con humedad, pues pesa más que cuando vas a secar el material. Entonces tú te das cuenta allí que pierde humedad, ¿no? Si antes pesaba, por decirte, 5 kilogramos, con humedad de ahora lo llevas al horno y pesa solamente 4 kilogramos 700, estás perdiendo 300 gramos sobre el total. ¿Cuánto es el total? El total ya tú lo tienes ahí, ¿no? De la humedad natural pasó al peso seco, ¿no? Al peso seco. Entonces ahí tienes una diferencia entre el peso total, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que tenemos que calcular aquí en el contenido de humedad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por ejemplo, acá una cantera, ¿no? La misma cantera, ¿ya? Tú tienes, por ejemplo, acá dos ensayos, ¿no? Para cada cantera, aquí. El recipiente, el peso del suelo húmedo más recipiente de la muestra. Aquí está. Peso del suelo seco más recipiente de la muestra. Entonces, el peso del recipiente, el peso del agua en la muestra es la resta, ¿no? Del peso del suelo húmedo más recipiente menos el suelo del peso seco más el recipiente, ¿no? Eso es lo que te va a salir. Y bueno, al final, el peso del seco de la muestra, ¿no? El porcentaje, ¿no? Ya sabes que al final hay una humedad, ¿no? Calculada que ahorita vamos a hacer con formatos donde tienen Excel, ¿no? El Excel permite, bueno, hojas de cálculo de los ensayos que también les vamos a entregar para poder determinar igualito esta es cantera, en este caso, esta es la misma cantera, pero con otro tipo de muestra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es el material húmedo que lo llevamos al laboratorio, lo secamos, ¿no? Por ejemplo, ensayo de contenido de humedad en varios sitios, ¿no? En varias canteras. Ya teniendo nosotros ello, podemos inclusive hallar la granulometría, ¿ya? La granulometría, el uso granulométrico, ¿no? Determinamos los tamaños máximos, ¿no? En cada tipo en este caso, en el material, ¿no? ¿Qué tamaños máximos hay? De 1,5, de 1, de 3/4 de pulgada, ¿no? ¿Qué pasa la malla número 4, la malla número 200, ¿no? Exactamente de acuerdo si el material es hormigón, si el material es agregado grueso solamente, hasta cuánto es el tamaño máximo nominal, si es agregado fino, o en su defecto también es un material material granular afirmado, ¿no? Tú sabes que el material granular en una cantera tiene que ser tamaño máximo nominal 2 pulgadas, ¿no? Para una cantera, ¿no? Un material de cantera tiene que estar zarandeado, ¿no? Sería mejor si estuviera chancado, pero tiene que tener un tamaño máximo nominal, ¿no? Para cumplir las normas o especificaciones que nos da la EG 2013, ¿no? La EG 2013 de carreteras nos da especificaciones claras donde nos dicen, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El tamaño máximo nominal de un material granular o afirmado debe ser de 2 pulgadas, ¿no? ¿No? Y que tenga recomienda y sugiere una liga, ¿no? Un índice de plasticidad de 4 hasta 8 o hasta 9, ¿no? Entonces eso también se determina, ¿no? Se determina para poder realizar ello. Tienes aquí, ¿no? El análisis granulométrico de un suelo tiene por finalidad determinar la proporción de sus diferentes elementos que constituyen, ¿no? Constituyentes clasificados en función de su tamaño. Por ejemplo, esto está en milímetros, pero eso, por ejemplo, tranquilamente puede ir graba, ¿no? Desde 3 a 4 pulgadas y va bajando, ¿no? 1,5,
¿no? 3/4 y así, ¿no? De media, de 1 pulgada y va bajando, ¿no? Ahí vas diciendo, va bajando. La malla número 4, la malla número 40, número 10, número 40, la malla número 80 y la malla número 100, ¿no? La malla número 200, ¿no? Por ejemplo, arcillas son menores a la malla número 200, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, grava, arena, material fino, limo, arcilla. Ahí están los tamices o las cribas, ¿no? Aquí, ¿no? Las famosas cribas, tamices o mini zarandas, donde va a pasar nuestro material, ¿no? Donde podemos mover el material para poder determinar, en este caso, cuál es el tamaño máximo nominal, ¿no? El horno de secado, las taras y las bandejas y recipientes, ¿no? Son las taras y los recipientes o bandejas. La balanza digital, ¿no? Los tamices, ¿no? Con sus tamaños, ¿no? Tamaños máximos, ¿correcto? Me va a generar una curva granulométrica, ¿no? Que lo vamos a apreciar. Voy a compartir. Esa curva granulométrica tiene unas mallas o aberturas versus el porcentaje que pasa, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer aquí. Por ejemplo, yo te voy a mostrar, vamos a abrir una hoja de cálculo Excel que les voy a proporcionar. Voy a proporcionar mientras se está abriendo la hoja Excel. Ya está. Ahí sí se puede apreciar. Yo tengo el análisis granulométrico, tengo la progresiva, tengo una calicata. He hecho mi calicata a 40 centímetros de profundidad, fíjate. Y en esa calicata, ya, de 40, ¿por qué digo esto? Fíjate que estoy relacionando, ¿ah? Que estoy relacionando. 40 centímetros de profundidad, calicata 1, muestra 1, ¿no? Entonces, ¿yo qué digo? El material, ya acá yo digo incluso que, mira, el contenido de humedad lo encuentro acá. Número de recipiente, lo que yo estaba explicando, ¿no? 150 gramos es el peso del recipiente, ¿no? Ojo, ojo, el peso de la muestra son casi 14 kilos, ¿no? 13.974 gramos. Entonces yo para solamente una pequeña muestra, yo saco el peso del recipiente, 150 gramos, peso del recipiente más el suelo húmedo, ¿no? 896.4, peso del recipiente más el suelo seco, peso del agua, que vendría a ser la resta del peso del recipiente más suelo húmedo menos el peso del recipiente más suelo seco. Y luego el peso del suelo seco, peso del suelo seco más el recipiente menos el peso del recipiente, ¿no? Ahí está el peso del suelo seco, ¿correcto? Ya está. Ahí está el peso del agua. Y el famosísimo contenido de humedad, que no es más que otra cosa que el peso del agua sobre el peso del suelo seco, ¿correcto? Sobre el peso del suelo seco. Ahí está. En porcentaje. Me está saliendo 6.28%, ¿no? Entonces ya tengo yo en ese porcentaje la humedad y tengo yo acá, mira, fíjate, la granulometría, ¿no? Para material grueso y material más fino, ¿no? Entonces la granulometría, aquí yo tengo 3 pulgadas, 2 por el que pasa, ¿no? Aquí el que pasa 100, ¿no? 100%, 2 pulgadas, ahí está, ¿no? Esto es lo que me sale, ¿no? Las aberturas de acuerdo a las mallas y tamices, ¿no? El material, cómo se va disgregando y me va a ir quedando, ¿no? Entonces, todos los tamices tienen aquí, ¿no? De 3 pulgadas, 100% el que pasa. De 2 pulgadas, 89.37 y así, ¿no? Entonces, ya está todo esto, es material grueso. Sin embargo, ya el material fino, de la malla o tamiz número 10 hasta la malla número 200. Ya tenemos inclusive
Bueno, esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Yo tengo acá el porcentaje que pasa, número 10, ¿no? Y el porcentaje acumulado. Entonces, como tengo esto está por, digamos, aquí con fórmula, yo tengo al final la fracción gruesa, prácticamente tengo la proporción, ¿no? Esta proporción, ¿ya? Esta proporción, aquí está, y la proporción que está aquí, ¿no? Yo tengo la fracción gruesa y la fracción fina, ¿correcto? La fracción fina, ¿no? La fracción gruesa. ¿Qué parte es? Bueno, esto es a nivel de Excel. Yo, ¿qué es lo que busco? Hacer mi curva uso granulométrico. Ahí está. Estos que están aquí, ahí están, son los puntos que yo he filtrado. He hecho un filtro, ahí está, en todas mis tamices y mis mallas. ¿Qué pasa si solamente yo quiero, solamente no quiero ni de 3 pulgadas, ni de 1,5, ni de media, ni de 1/4, ¿no? Entonces, aplicamos. Solamente me va a iluminar el resto, ¿no? Pero aquí yo voy a querer seleccionar todo. Ahí está. En este caso está configurado. Aplicamos, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros. De acuerdo a los puntos que hemos estado concatenando en esta parte. Por eso que es esta hoja de cálculo me va a dar a mí todos los tamices versus el porcentaje que pasa, ¿no? El porcentaje que pasa, ahí está, ahí se va a generar mi curva graduométrica. ¿Qué pasaría si le cambio datos acá? Automáticamente, como está en Excel, cambian datos aquí, ¿ya? Entonces, ese es el tenor de mi curva o uso granulométrico. Bien, para seguir avanzando, porque sé que estamos cortos en tiempo. Entonces, este es el uso granulométrico. Eso estaba en Excel, ¿no? Yo les he explicado en Excel. Están los límites de consistencia, pues, ¿no? Los límites límites líquidos, límite plástico y el índice de plasticidad. Cuando el suelo se va, o sea, va de un estado semilíquido a un estado plástico y puede moldearse. Ese es un límite líquido, se puede moldear. Límite plástico, cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido, ¿no? De un estado semisólido y se rompe, Ese es un, digamos, un límite plástico. El límite en este caso, cuando el material se deja de contraer por humedad y pasa de un estado casi semisólido a un estado sólido, ya es un límite de contracción o de retracción, eso no lo vemos ya. Entonces, como mecánica de suelos, más interactuamos con límites líquidos, límite plástico, ¿no? Además, toda característica que debe tener la plasticidad, el índice de plasticidad, es la variación entre lo líquido y lo plástico, ¿no? Entre el límite líquido y el límite plástico, ¿no? El límite plástico. Entonces, por eso que se llama, por ejemplo, acá, ¿no? Y pasa de un estado semilíquido a un estado plástico, ¿no? Y el estado plástico pasa de un estado plástico, ¿no? Pasa desde dónde pasa, por eso se llama límite, ¿no? Pasa de un estado plástico a un estado semisólido, ¿no? La diferencia de ambos límites es el IP. Y generalmente en un material granular lo afirmado está pues entre 4 y 9, ¿no? Así, mira, y eso que, ojo, que el índice de plasticidad, cuando nosotros veamos que es mayor a 7, 8, ya se vuelve un poquito arcilloso. Mira, ahorita te voy a mostrar una tabla, ¿no? ¿Por qué te digo esto? En los límites de consistencia, nosotros vamos a hacer el famoso ensayo de Copa Grande, de Casa Grande, la Copa de Casa Grande, que básicamente es el límite líquido, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Acá tú ves una manivela, y vas a iterar varias veces, vas a golpear la copita, así la idea es que se rompa el molde, digamos, de la arcilla que tú colocas acá, ¿no? No sé si tú has visto los famosos chocolates sublimes, ¿no? Tanto en cuanto se parece, ¿no? Ahí
porque tiene que iterar varias veces, ¿no? Sobre ese material. Entonces ahí, ¿no? Vamos a ver que va a existir pues la copa de casa grande, las taras, espátulas acanalador, ¿no? Insumos de laboratorio, ¿no? Recipiente para mezclar, el matraz, ¿no? Y la balanza digital, ¿no? Entonces, es importante, al final esto va a tener que hacerse la iteración, con la iteración, fijarla al final en 25 golpes, ¿no? Voy a tener que hacer primero 10 o 12 golpes, luego 25, y así es lo que vamos a, en este caso, de acuerdo a la cantidad de golpes, yo voy a tener que, acá está, ¿no? Hacer mi diagrama de fluidez. Por ejemplo, ahí tenemos varios, ¿no? Varios tipos de la copa de Casa Grande. Camino vecinal, desvío Chilca, Jasa, Jopayoj, Tucubamba, Barobamba, Pitej, ¿no? Y así, ¿no? En caminos vecinales, en pistas y veredas, rehabilitación y mejoramiento de caminos, pistas y veredas, ¿no? Aquí también, ¿no? Servicio de transitabilidad del camino vecinal Canaire, Puerto Palmeras, desvío de Vía Nacional P828H, Unión Mantaro, ¿no? Canaire, Guanta, Ayacucho, ¿no? Pistas y veredas también, ¿no? Dentro del límite líquido, nosotros tenemos calcular prácticamente un límite, es calcular la humedad, ¿no? Número de golpes, yo tengo que ver aquí la cantidad de golpes, de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, cuando sean 18 golpes o 20 golpes, me sale 26.5%, ahí se va formando, ¿ves? Cuando sean 15 golpes, me salen 27.10, cuando sea 32 golpes, más o menos me va a salir acá, ¿no? 25.0, ¿no? Entonces, yo con esos 3 puntos uno una línea y tengo que ver que a los 25 golpes, en promedio, cuánto me va a salir la fluidez del límite líquido, ¿no? Vidrio esmerilado, todo el tema que se usa, ¿no? Cartas de plasticidad, generalmente se usa arcillas, por ejemplo acá, la número 40, ¿no? El tamiz número 40 es que siempre prepondera más, ¿no? En ese tenor, en ese top. Entonces, los índices de plasticidad son los límites líquidos menos límite plástico. Luego tenemos unas tablas, ¿ya? En el índice de plasticidad, lógicamente, aquí, porque estábamos haciendo el famoso índice de plasticidad, están los límites, ¿no? El cuadro Excel de límites, ¿ya? El cuadro Excel de los límites que tú ves ahí de plasticidad, en este caso, límites líquidos, límite plástico, por ejemplo ahí, ¿no? Seguimos sobre la calcata, que tiene una profundidad de 0 a 40 centímetros, porque seguramente muy por debajo ya no había, porque las calicatas se trazan a 1,50 m de altura, ¿no? Entonces seguramente encontró roca o bolonería o grava fuerte hasta más o menos de la profundidad de 40 centímetros. No le permitió perforar más porque seguramente había bolonería, ¿no? Roca que no permitió hacer más excavación. Yo tengo aquí, por ejemplo, el límite plástico y el límite líquido, ¿no? Entonces aquí yo tengo el número de recipientes en el límite plástico, 7 y 11, ¿no? Están codificados los recipientes. Peso del recipiente, el primer recipiente, el segundo recipiente, ¿no? Peso del recipiente más suelo húmedo, ahí están, ¿no? Peso del agua, que viene a ser la diferencia del recipiente más suelo seco, menos el recipiente con el suelo húmedo, ¿no? Igual para ambas situaciones, ¿no? Entonces el peso del suelo seco, ¿no? Peso del recipiente más suelo seco menos el peso del recipiente, y nos sale, en este caso, 36 menos 24, casi 12, ¿no? Igual acá, ¿no? 39 menos 27, casi 12, ¿no? Entonces, contenido de humedad.
va a tener que ser el peso del agua entre el peso del suelo seco por 100, ¿no? Ese es el contenido de humedad. O sea, ahí estoy ingresando, ahí más o menos, aquí con 8.45%. Y en el otro envase voy a tener casi lo mismo, pero ahora va a ser menos, un poquito menor el contenido de humedad, ¿no? 8.31, ¿no? 8.31. Lo mismo que hemos hecho acá. Entonces, promedio, ¿qué promedio calculamos? ¿Qué promedio sacamos? El promedio del contenido de humedad en ambas situaciones. ¿Cuánto es? 8.38%. Ese va a ser mi límite plástico.